Te mostramos ayer la carta que escribió Martín del Río, el presunto autor del doble crimen, del parricidio. Vamos a hablar con la abogada de Martín del Río en TN Central. Ya estamos con la doctora Mónica Chirvin. Gracias por atendernos. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes en el piso? Bien, gracias por estos minutos. Bueno, él en la carta insiste en su inocencia y en responsabilizar a quien era su amante, a Paola, y también incluso a su hermano Diego. Doctora, ¿esta es la estrategia judicial de ustedes? No, primero que nada le quiero aclarar, esa carta debe ser vieja, yo no la recibí, esa carta es de anterior a que yo asuma la defensa, por lo tanto no la conozco. Lo que sí la he visto en los medios y entiendo lo que dice Martín porque es parte de lo que él me ha comentado. Lo que sí le puedo decir que en la causa hay un giro importante porque se ha hecho una presentación en base al artículo 147 para el cese de la detención, porque hay argumentos y elementos muy importantes, como es que la autopsia, que nadie cuestionó hasta la fecha, hasta el día de ayer, hasta el día 19, esa autopsia da data de muerte de 12 a 18 horas a partir de las 17:30 del 25 de agosto. Por lo consiguiente, eso confirma lo que desde el primer día estoy diciendo, que mi asistido no está en la escena del hecho, no está en la escena del crimen y no es el autor. No hay forma de probarlo. Ahora, si se pretendiera hacer como se ha querido hacer un acta o una junta médica para que opinen al respecto y extender el plazo de la data de muerte, eso sería algo totalmente irregular porque debe hacerse una nueva autopsia. Por lo consiguiente, la defensa se tiene que basar en la prueba contundente que existe en autos, que es la data de muerte. Y las imágenes de él caminando se ubicaría en la noche, en la madrugada. Ahí lo y a esa ubican. hora no estuvo Martín del Río. Doctora, Martín no estuvo ni a la noche ni en la tarde. Es más, estuvo el día anterior. Sí, doctora, las imágenes que se muestran y que aportó además la Fiscalía, que investigó y que está investigando, fue identificado por el suegro, por el hermano. Hay varios testigos por la propia amante que lo identifican a él haciendo ese recorrido y esa forma de caminar. No escucha. Doctora, ¿no me escucha ahí? No. ¿Ya le salió? Ahora, doctora, bueno. Vamos a tratar de chequear el audio, así podemos hablar con la abogada de Martín del Río. Como ven, lo primero que hace la estrategia de defensa es decir claramente hay que revisar lo que se hizo en la autopsia. No quiere cambiar o no acompaña con la decisión de la Fiscalía de el horario en el cual ocurrió o habría ocurrido el doble crimen. No coinciden con el horario del doble crimen y cuestionan la autopsia que se realizó. Volvemos con la doctora Chirvin, a ver si nos escucha ahora. Doctora, ¿nos escucha bien ahí? Doctora. Bueno, ahí intentamos volver a hablar. Es importante porque queremos escuchar la estrategia defensiva de Martín del Río, que en las cartas se manifiesta como inocente, acusa al hermano, acusa incluso a Paola, a su amante. Y vos sabés que además venía sosteniendo una primera hipótesis que era la empleada doméstica, ¿no? Decía, ya a 3 personas distintas Martín del Río responsabiliza o presume o pide que investigue la justicia a 3 personas distintas. Pero por ahora la justicia lo tiene a él como único detenido y como único sospechoso además de este doble crimen. Ni sospechan del hermano, ni sospechan de Paola, ni tampoco. Es que todos los de la elementos empleada apuntan a él hasta ahora en la investigación, Fran. Por eso es interesante esto que marcaba la abogada recién y que vos destacabas de la autopsia, digamos. En todas las causas judiciales, cuando hay algún imputado o hay otras partes en la causa, se pide que pongan un perito de parte, que es de alguna manera como una suerte de contralor o una mirada propia en este trabajo pericial. En este caso era imposible que se hiciera porque Martín del Río, bueno, ni su hermano habían solicitado, entiendo, peritos de parte. En ese caso, además, si los hubieran pedido, no hubiera sido como acusados, sino como familiares, ¿no? Sí, ahora, claro, es cierto que son los fiscales los que tienen que probar que es él y que él las mató, ¿no? Más allá, digo, el derecho de la defensa lo sigue sosteniendo el principio de
de inocencia, Inocencia. obviamente, a Martín del Río. Pero bueno, como vos decís, Maru, hay distintos elementos que está cuestionando la defensa. A ver si podemos hablar ahora sí con la abogada. Doctora, ¿nos escucha ahora? Sí, los escucho. Gracias, ahí recuperamos la entrevista. Quería preguntarle por las imágenes en las cuales se lo ve a él caminando y donde muchos testigos, el hermano, el suegro, bueno, varias personas, Paola, lo reconocen como a él, que es el que camina hacia el lugar, hacia la casa de los padres. Bueno, primero que nada le voy a decir, se volvió a cortar. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Primero le voy a aclarar lo que dije en la primera nota. Mi cliente no es el que hace esa caminata, no es. Esa caminata la hace una persona que no tiene anteojos. Mi cliente no puede caminar sin anteojos, usa permanentemente los anteojos. En segundo lugar, quienes lo han sindicado no son más que aquellas personas que están en un estado de susceptibilidad por las deudas y por problemas económicos que tenían con él. Hasta ahí le puedo decir, esas son las tres personas que dijeron ese es. Eso, en cuanto a las personas, si tenían deudas y resquemor y estaban resentidos por... Eso no lo hace un criminal, y mucho menos decir que porque va caminando ese es... Y sindicar hacia una persona es algo poco serio. Mucho más grave es, y que se demuestra la fragilidad de la investigación y de la fiscalía en la acusación, es porque cuando acusan a la señora Nina, dicen que entre las 4:30 de la mañana se habría cometido el delito que le imputaron a la señora. Después, a mi cliente le dicen que entre las 17, 16 o 17 hasta las 18:30. Y después nos encontramos con una autopsia que da una data de muerte 12 horas a 18 de las 17 del día siguiente. Quiere decir que eso sería la madrugada. A la madrugada mi cliente estaba durmiendo en Nordelta. Doctora, mi cliente ese día no fue a la casa. Contar... Entonces, si no lo tenemos en la escena del hecho, mal lo podemos acusar del crimen. Doctora, ¿nos puede contar sobre la relación con Paola? Es cierto que hay una carta que en el allanamiento donde Paola iba a denunciar ante la familia de Martín del Río el hecho de que tenía una relación extramatrimonial. ¿Esto va a ser parte de la estrategia de defensa de ustedes? No, yo no digo que sea parte. Yo lo que digo es que esto fue secuestrado en el allanamiento de la casa de la señora y no es una carta con un dato menor. La carta decía a la señora ama de casa, atenta señora del Río. Entonces, me parece que es también digno de que las partes tengamos acceso a esa carta para ver las maniobras extorsivas de las que dice Martín que padecía. Son detalles que son muy importantes a lo que hace el entorno al hecho criminoso. Pero lo fundamental en el crimen es la escena del hecho y el autor del crimen. Doctora, y no es mi cliente, lamentablemente. Doctora, no lo va a poder probar la fiscalía porque no es. Buenas tardes, Maru Dufar la saluda. Respecto a esto que usted marca de la escena del crimen, se habla mucho de esta imagen en la que, ya, discúlpeme, pero no recuerdo si es entrando o saliendo justamente de la casa de los padres de Martín del Río con esta bolsa de la inmobiliaria, una imagen que lo muestra y que esta chica, la supuesta amante, lo identifica a Martín por la forma de caminar. ¿Qué dice usted respecto de esa imagen con la que cuenta la fiscalía? Mire, él me ha dicho que no es él, yo entiendo por lo que veo que tampoco es él, y también entiendo que quienes lo sindican necesitan sindicarlo para poder correrse del ¿Y la bolsa que es coincidencia? Y que sea exactamente la misma bolsa de la misma inmobiliaria que la encuentran después en la casa de Martín. No, la bolsa que se ve en la imagen no necesariamente dice Rimac, vamos a empezar por ahí, no es así. La bolsa que se encuentra de Rimac se encuentra en el departamento, es decir, que no hay certeza que ese individuo que camina por ahí sea Martín. ¿Cómo van a decir que es él? No es Martín del Río. O sea, no entró a la casa del suegro. Tampoco entró, dice usted. A la casa del suegro sí, a la casa del suegro sí. A la casa de los padres de él dice que no. Es diferente la figura. Claro, ¿y a qué fue a la casa del suegro? De él, no. ¿Y a qué fue a la casa del suegro? A lo que haya sido tenía las llaves para entrar y para hacer porque la justicia cree que fue a lavarse, pero cree que fue a lavarse, a higienizarse. Claro, pero más para ir a lavarse. ¿Qué crimen? ¿Lavarse de qué crimen si el crimen fue de noche?
Pero seamos serios, tomemos en serio la autopsia, tomemos en serio, esto no es un chiste. Una autopsia mal hecha, esto no puede dejar presa a una persona. Perdón, doctora. Si esta autopsia es lo que corresponde, entonces no está en la escena del crimen mi defendido, por lo tanto no puede estar preso, acusado por semejante crimen, si dice la Fiscalía que se ocurrió entre las 17 y las 18:30, cuando la data de muerte es de noche. Doctora, en general, en las autopsias, en general, en este tipo de casos, la data de la muerte que tiene, digamos, un lapso, un margen de horario de 12 horas. A 18. Claro, que es un margen amplio, con lo cual, digamos, lo puede ubicar a Martín del Río en distintas situaciones. No, tampoco lo ubica. Fíjese que se toman las 12 a 18 horas desde las 17:30 del día 25. Si usted cuenta 18 horas antes, va a encontrarse con que llega a las 12 o 1 de la madrugada. ¿Usted va a pedir la libertad? Jamás lo van a ubicar. Doctora, ¿usted va a pedir la libertad de...? He pedido por el artículo 147 el cese de la detención, fundamentando el nuevo elemento, que es algo que no ha cuestionado nadie hasta la fecha, que es la autopsia. Doctora, y respecto ¿Qué es lo que ubica? a la credibilidad, digo, ¿no le cree la esposa, no le cree el hermano, no le creen los suegros? Eso es un problema de ellos. A mí lo que me interesa es probar ante la justicia que él no es el autor del crimen. Lo demás, lo que diga el suegro, el hermano, la señora, la ¿Pero por qué novia, cree usted que no le creen? Son cosas aparte. ¿Pero por qué usted cree que no le creen? Digo, es la familia, son su familia, son sus hijos, su esposa... Y mire, hasta el día del crimen eran todos amigos, comían juntos, hasta el día del crimen la señora durmió con él la última noche, todo estaba perfecto, pero esto es como el carbón, lo tocamos y nos ensucia, entonces mejor ensuciamos, decimos, sindicamos, por las dudas sindicamos. ¿Habló con Martín, doctora? ¿Cuándo habló por última vez con Martín del Río? Antes de ayer. ¿Y qué le dijo? Me pide su inocencia, me pide que lo suelten, está desesperado, es un hombre desesperado, no tiene los elementos básicos, no hay nadie que le acerque las cosas básicas. Y estoy controlando la medicación. Él en la carta igualmente dice que está bien, que está bien tratado en la cárcel, lo escribió él. Gracias a Dios, sí, porque es una buena dependencia y en esa dependencia los funcionarios son humanos, le acercan el agua, le acercan galletitas, lo que pueden. Doctora, pero lo que quiero significar es que no tiene la atención humana. Ahora, porque podemos... Yo puedo pero vivir eso 30 será años con una persona y... Pero eso también será por lo que era construido, digamos, porque si tuviera amigos, familia, que estarían ahora en este momento. Digo, eso, como usted decía antes, corresponde a lo personal. Claro, pero eso corresponde a lo personal. Lo construyó como hasta el día del crimen era el más bueno de la tierra, ahora es la peor porquería. No era el más bueno de la tierra, pero doctora, quiero preguntarle esto, ¿qué pasa con la historia? Pero cenaba con la esposa y le llevaban le componían la ropa, se habla de un hombre, de un estafador, digamos, frecuente. Pero quiero preguntar esto, doctora, ¿qué pasó con el departamento de $2 millones al que supuestamente se iban a mudar los padres, donde él le decía, sí, la mudadora ya va a llegar, ya va en camino? Eso es un acuerdo que tenía él con el papá y eso está documentado, ese departamento estaba comprado en cuotas y en realidad lo que no le estaban diciendo a la madre que no podían mudarse a ese departamento, pero sí se iban a mudar a Forum. Pero no estaba comprado. Claro, nunca lo compraron. Porque, claro, pagaron $40.000 de un departamento de $2 millones. Sí, pero esas son las negociaciones que hacía él y el papá. De esa forma compraban las propiedades. Sí, pero la justicia cree que ahí hay un móvil para este doble crimen, esa mentira que no... Mire, lo que la justicia crea lo va a tener que demostrar, porque para acá es la cosa más rara de todos, ¿no? Nosotros tenemos un derecho que es un derecho penal y un código penal y es taxativo. Acá no se puede invertir la carga probatoria. ¿Cómo puede ser que el hombre esté detenido y tenga que demostrar que él no estaba en el lugar? No, doctora, primero que lo pruebe la justicia. Preventiva porque la justicia tiene seria sospecha de que fue el autor del crimen. No tiene prisión preventiva, señor. Tiene prórroga de prisión preventiva. Todavía no se ha dictado porque no tienen los elementos. No me dé la letra chica, que acá no es lo mismo. Lo relevante que, no es lo mismo. Pero lo relevante que le quiero decir es que la justicia decide tenerlo preso
porque considera que es sospechoso y puede ser una persona peligrosa, porque sospecha que ese hombre mató a 2 personas, no porque quiere tenerlo preso. No es por una estafa, si fuera una Y estafa bueno, pero probablemente estuviese en libertad. las sospechas Está tienen bien. que estar fundamentadas y sobre sobre pruebas sólidas. Para bajar una preventiva tiene que tener una prueba sólida que es el autor del crimen y que estaba en la escena del crimen, cosa Doctora, que no existe, no está. Estamos de acuerdo, es cierto, la justicia necesita, y lo decíamos antes con Franco, demostrar que fue Martín del Río efectivamente quien cometió este delito del cual se lo acusa. Hay una prueba que la justicia considera que es bastante contundente, que es esta caminata que hace a quien identifica la justicia como Martín del Río, junto a quien sería su amante. Eso no lo hace un criminal y no los indica ni lo ubica en la escena del crimen. Pero usted dice que el que hace ese trayecto desde el lugar donde ¿Con se la deja... señora? Sí, ¿no es él o sí es él? Con la señora lo hace, con la señora Paola lo hace. Sí, lo hace, eso lo reconoció él. Sí que lo hace. Y no es el mismo, si miran, no es el mismo encapuchado ese que anda por ahí y dice el que entra a la casa de los padres, dice usted, el que sale con la bolsa. No entra a la casa de la padre. No hay ningún video que dé una prueba fehaciente de entrada o salida de este hombre, que no sé ni quién es. Pero igual lo estoy defendiendo porque no sé quién es. A usted eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que el video de esa persona encapuchada no es el criminal tampoco? No solamente dice que no es Martín del Río, sino además no es es un que criminal. si es el criminal, no lo veo ni entrar ni salir de la casa de los señores del Río. Si ¿Cómo fuera describiría ese. esa imagen usted? Para mí es un caminante plantado. Como un caminante plantado. Es una persona que tenía que hacer ese trayecto y caminar por ahí. Alguien se lo indicó, a alguien le favorecía, a alguien necesitaba que eso fuera así. Lo que nadie contaba es que la autopsia iba a ser taxativa en cuanto a la data de la muerte. Doctora, quiero volver Y a si su bien es conversación con Martín del Río. Él insiste en que es inocente, lo ha dicho en muchas cartas, usted lo está planteando acá y En pone como todos prueba lados, y yo fundamental lo voy a la decir. autopsia. ¿Qué Lógico. hipótesis le plantea a usted Martín del Río de quién podría haber entonces matado a sus padres? Creo que yo lo he dicho en algunos otros lugares, no sé si a ustedes también. Acá hay que tener bien presente que cuando la investigación avance, tal vez llegue a esas personas que tienen mucho poder adquisitivo, a esas personas que viven en ese ambiente de prestamistas, por decirle algo, financistas o como se le llame, que no necesariamente vienen ellos a hacerlo. No, siempre mandan a alguien. De hecho, fíjese que quienes vinieron a matar a esta gente no fueron a llevarse 190.000 pesos que estaban en el dormitorio de los señores. O sea, ¿usted dice que Son tiene que ver con cuestiones- un ajuste de cuentas? Por supuesto. ¿Eso es lo que cree Martín del Río? Que es el que manejaba los negocios con el padre. Por supuesto, sí. ¿Ustedes van a señalar a otras personas? Porque en la carta, yo quiero mostrar unos fragmentos de la carta, pero él como que da la sensación de que responsabiliza primero a Paola. Bueno, primero fue la empleada, no. Nina, después a Paola y después a Diego. Quiero aclarar algo. Lo de la señora Nina fue algo que responsabilizaron ambos hermanos y lo entiendo que lo habrán hecho en el momento de desesperación y de no entender qué pasaba. Pero a esta altura solamente se ha pedido a través de mi escrito que se investiguen todas las líneas que tengan relación con este hecho. Eso es todo lo que se ha pedido, todo el entorno, que se investigue a todo el mundo. Lo correcto, lo que corresponde en un caso así. Sí. Hay un dato más, doctora, que le quiero preguntar. En la investigación, los fiscales sostienen que él, como coartada, dejó su teléfono celular lejos, digamos, de la acción de ir y matar a sus padres, y que ese teléfono, y lo prueban diciendo que no tuvo actividad durante ese tiempo, ¿no? Es decir, que no hubo actividad ni en internet, ni en mensajes de WhatsApp, ni en Y eso a llamados. mí no me dice nada, porque así el teléfono tuviera acción o no tuviera acción, a esa hora nadie mató a esas personas, y mucho menos mi cliente. Así que si el teléfono funcionaba o no funcionaba, la verdad, no hace a la historia. ¿A usted le preocupa Acá lo la que hora? importa es Sí. quién mató a estas personas. Doctora, y para determinar quién mató a estas personas, hay que remitirse a la escena del hecho. Claro. No hay otra. Usted cuestiona la hora, porque no puede justificar Martín del Río ese horario. O sea, no tiene justificado dónde estaba en ese horario, en ese momento. Por eso usted cuestiona ¿Qué horario? la ¿Qué hora. horario? Y entre las ¿Qué 5:30 y las horario?
6:30 de la cuestiono tarde. la hora, no cuestiono la hora. Yo estoy cuestionando que se está haciendo una imputación de un horario que dice que fue a cometer un crimen a las 18 horas cuando el crimen se cometió a la madrugada. Por eso Y sí eso lo dice cuestiona un la hora. forense, no yo. Bueno, pero sí cuestiona la hora. Las fiscales... No, los fiscales... a ver si me entiende. Estoy cuestionando la imputación. Está bien. No se puede imputar a Pero- una persona de un hecho que se comete a otro horario. Le está diciendo, a la señora Nina le dijeron que porque el hecho se cometió a las 4:30 de la mañana y la metieron presa. ¿Dónde 15 días, estaba? 13, no sé cuánto. Me da un minuto. Mi cliente a ¿Dónde las estabas 19 a las 6 de la, horas a las 6 de la tarde? En Cava. ¿En dónde? Pero claro, ¿en qué lugar? En Capital Federal, mire, le voy a reducir las cosas. Está probado que mi cliente no estaba en Vicente López y si estuviera allí, que no está, no es el autor, porque el autor cometió el ilícito después de las 12 de la noche. Entonces, pongámonos serios. La autopsia es lo que delata la hora del crimen. Entonces, la fiscalía imputa a una persona a las 4 de la mañana, a la otra la pongo a las 17, a las 18, y mañana voy yo y me va a poner a las 2 de la tarde.